Muy buenas y bienvenidos a la Universidad de Nutrición. Bueno, en este vídeo quiero hablar sobre la hormona del crecimiento. Es un tema que crea mucha controversia, que hay gente que no sabe interpretar la información que puede encontrar en medios externos como puede ser Internet, y que también hay mucho bulo y mucho mito alrededor de este tema, ¿vale? La hormona del crecimiento, primeramente tenemos que hablar de su fisiología, ¿vale? De cómo actúa en el cuerpo para hablar con propiedad, para ver las cosas que la estimulan o las cosas que la inhiben, que normalmente será por lo que has entrado a ver este vídeo, ¿vale? Para saber o cómo se estimula o cómo se inhibe. Luego hablamos de eso, ¿vale? Luego hablamos un poquito de psicología y un poco de cómo hay que enfocar este tema. Ok, la hormona del crecimiento se crea en la hipófisis, ¿vale? Más concretamente en la adenohipófisis. ¿Qué es esto? Es como un garbancito así de grande, así, que es así de chiquitito, que tenemos en la base del cerebro. Realmente es el hipotálamo que está justo por encima y que es de un diámetro un poquito mayor, como el doble o el triple de grande, ¿vale? Sería pues, más o menos una cosita así. El que da la orden de que se segregue la hormona del crecimiento. Este hipotálamo crea un factor liberador que se llama GHRH, si no me equivoco. Este factor liberador hace que la GH, que es la hormona del crecimiento, que también responde al nombre de somatotropina, cuando se crea de forma natural, es decir, cuando, cuando la creamos de forma biológica, cuando un animal o una persona se estimula y se libera, y somatropina cuando se hace en un laboratorio, cuando se hace de forma química. ¿Vale? Ok, ¿qué es lo que hace esta somatotropina o esta hormona del crecimiento de la que hemos venido a hablar? Pues lo que hace normalmente es estimular el crecimiento de los tejidos, normalmente de los tejidos óseos, ¿vale? Es lo que más suele estimular, sobre todo en la etapa prepuberal, es decir, antes de llegar a la edad adulta, es súper conocida la hormona del crecimiento porque hace crecer a los niños desde que nacen hasta que llegan pues a esos 20 años aproximadamente, ¿vale? Esto es relativo, lo de los 20 años. Hay gente que para su crecimiento a los 15, de 16 y ya de estatura no crece más. Cuidado, no confundamos no crecer más de estatura con no seguir creciendo, ¿vale? Porque hay otros tejidos que se siguen desarrollando y madurando gracias a la hormona del crecimiento. Y después de la edad adulta es lo que suele estimular el crecimiento de la masa muscular, el hecho de que la masa muscular se haga más grande, nos pongamos más fuertes, por así decirlo, y también estimula mucho la lipólisis. Lipo, grasa, lisis, muerte. Lo que hace es que puedas alimentarte de la energía que tienes dentro de tu grasa, ¿vale? Es decir, ¿qué más grasa? Al fin y al cabo, que no quiero tampoco enrollarme muchísimo. Vale, pues el tema está en que mucha gente no entiende realmente cuál es su función, eh, y quizá porque considera a esa persona que tiene falta de estatura o porque considera que tiene demasiada estatura, tiene dudas sobre este tema, ¿vale? Y es lo que quiero venir a aclarar. Normalmente, lo que hace esta hormona del crecimiento es lo que digo. Antes de la edad adulta, estimula el crecimiento, sobre todo en el tejido óseo, hace los huesos más grandes y después estimula la masa muscular y estimula también la lipólisis, ¿vale? Que podamos perder grasa gracias a la hormona del crecimiento. Por eso no solo se recomienda hacer ejercicio para que haya un déficit calórico y puedas perder peso, sino que el mismo ejercicio físico estimula la hormona del crecimiento, estés en la etapa de tu vida que estés, y que consuman más grasa. O sea, esto está demostrado científicamente y es 100% real. De todas formas, no te creas lo que estés viendo en un vídeo de una persona que te está hablando. O sea, contrasta la información. Todo esto que te estoy diciendo, yo sé que lo saco de una fuente fiable porque lo saco de apuntes de la universidad, básicamente, pero contrasta la información. Busca todo lo que te estoy diciendo en internet y contrasta la información. Ok, más cosas de las que hablar. Los precursores de la hormona del crecimiento, es decir, lo que estimula la hormona del crecimiento, en su mayoría lo que más la estimula es dormir, es descansar, es llegar al sueño REM, es llegar al sueño profundo que se hace durante la noche, durante un mínimo de unas 8 horas de sueño, pues justo en el centro hay ahí un par de horitas que son de sueño REM, que son de sueño súper profundo, que es donde solemos tener los sueños y las pesadillas, pues ahí es donde más hormona del crecimiento se estimula.
Por eso es tan importante que un niño duerma bien y descanse. O sea, no solo que duerma esas 8 horas, sino que dentro de esas 8 horas descanse, porque es donde más hormona del crecimiento va a liberar y eso va a hacer que no se interfiera en su crecimiento natural, que viene determinado por la genética, o esto es lo que conocemos hasta ahora. La genética es la que va a determinar, es decir, cómo son tus padres, cómo eran tus abuelos, cómo eran los padres de tus abuelos y los padres de los padres de tus abuelos, cómo son tus antepasados, básicamente, porque no solo tienes que sacar los genes de tu padre o de tu madre, o sea, no se limita ahí, sino que también puedes heredar los del abuelo y ir subiendo en esa escala del árbol genealógico. Viene determinado por esa genética, ¿vale? Es lo que conocemos hasta ahora, es decir, es muy raro que pues, una chica vaya a medir 1,80 m o 1,90 m si su madre mide 1,60 m. Es muy raro. Lo común, lo normal, es que sea de alto ese sujeto como la madre o quizá la supere en unos 5 centímetros de estatura, que es lo que suele pasar también con padre e hijo, ¿vale? Es lo que suele pasar, pero también se dan casos en los que un padre, yo que sé, mide 1,70 y el hijo mide 1,85 o 1,90, o sea, es que se puede dar perfectamente. ¿Por qué? Porque además de haber precursores de la hormona del crecimiento, también hay inhibidores, es decir, existen sustancias o malos hábitos durante la vida que hacen que tú no segregues la suficiente hormona del crecimiento que tenías que haber segregado y que no hayas alcanzado la talla que tenías que haber alcanzado por tu genética, o sea, lo que a ti por genética te venía determinado. Entonces, diferenciamos entre precursores, sustancias o hábitos que hacen generar hormona del crecimiento e inhibidores, que son lo que hace totalmente lo contrario. O sea, el precursor aumenta, el inhibidor inhibe. Es de cajón, ¿vale? Es bastante sencillo. Vale, además del sueño, también hay otro precursor, que sería el ejercicio físico. El ejercicio físico está demostrado que aumenta la hormona del crecimiento, como he dicho antes, ¿vale? Es muy importante que el niño haga ejercicio físico. Hasta hace muy poquito había un mito muy extendido de que un niño, por ir al gimnasio o por hacer pesas, podía quedarse pequeño. Realmente esto no es así, o sea, esto tiene un matiz. Y es que sí que es cierto, y hay estudios que lo corroboran, de que si un niño carga demasiado peso, sobre todo encima de su columna, como puede ser en un ejercicio de sentadilla en la que te cargas peso con una barra aquí en la espalda, el hueso, sobre todo el de la columna, se osifica. Es decir, para no romperse, el cuerpo, como es tan sabio, dice, Leñe, me están metiendo mucho peso en la espalda. Voy a volverme duro, voy a volverme fuerte, me voy a osificar para no romperme. Porque es que no sé qué es lo que está pasando ahí fuera, pero que quieren que me rompa, pues no me voy a romper, ¿vale? Y entonces esa osificación, esa mineralización que se llama, hace que el hueso no pueda seguir haciéndose más longevo, ¿vale? Más largo, sino que se queda duro y compacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un niño va a un gimnasio y carga demasiado peso, sí existen estudios que dicen que ese niño puede no alcanzar toda la talla que debería de haber alcanzado. Pero si ese niño va al gimnasio y hace un entrenamiento de hipertrofia normal y corriente dentro de su rango de 8, 12 repeticiones, 15, 20 si te quieres curar en salud, se segrega incluso más hormona del crecimiento que con cualquier otro tipo de actividad física, a excepción quizá de la natación. La natación suele ser un deporte que viene especialmente indicado para niños, no solo para fortalecer la musculatura postural de la espalda, para crecer con una alineación correcta de la columna, sino para segregar hormonas del crecimiento, porque haces entrenamiento de fuerza, incluyendo fuerza de resistencia, pero no hay que desbancar, lo que quiero decir con todo esto, es que no hay que desbancar el entrenamiento de fuerza e hipertrofia para niños en el gimnasio. O sea, hay que hacerlo bien, simplemente. ¿De acuerdo? Vale, más cosas que promueven la hormona del crecimiento. Sobre todo los aminoácidos. La hormona del crecimiento es un polipéptido, es decir, es un conjunto de proteínas, ¿vale? Y por lo tanto los aminoácidos, que son la unidad básica, fundamental
de las proteínas van a promover la secreción de la hormona del crecimiento. Aquí hay mucha controversia porque hay muchos fármacos y hay incluso suplementos que dicen promover la hormona del crecimiento cuando realmente con la alimentación se puede hacer. Que es un extra, que si tu alimentación está fallando no está de más consumir suplementación, pues sí, yo eso lo digo siempre. Yo no criminalizo la suplementación, pero si la puedes hacer con la alimentación, ¿para qué? O sea, realmente estás tirando el dinero. Con las carnes, las frutas, las verduras, podemos obtener un amplio espectro de aminoácidos, de vitaminas y de minerales para que se libere la correcta cantidad de hormona del crecimiento, ¿vale? Ni por comer más vas a segregar más hormona del crecimiento, ni por suplementarte más, perdóname, pero es la verdad, vas a segregar más hormona del crecimiento porque las proteínas, como muchas cosas en el cuerpo, cuando el cuerpo ya ha llegado a su barrera, a su tope, las elimina. Las filtra en el riñón, fuera. Mediante la orina, literalmente las meas, ¿vale? Una vez aclarada esa duda y ya hemos visto los promotores de la hormona del crecimiento, vamos a ver los inhibidores, lo que la inhibe, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que la inhiben, como esto que te estaba diciendo de hacer un ejercicio de fuerza muy exagerado y cargarse muchísimo peso, bueno, pues eso puede inhibir la hormona del crecimiento. Hay también estudios recientes que dicen que vivir en zonas muy al norte del globo terráqueo y sobre todo en zonas con muchísima altitud donde hay falta de oxígeno hacen que las personas no sean muy altas. También es un mecanismo adaptativo del cuerpo humano en el que cuanto más alto seas, más grande seas, más consumo de oxígeno necesitas para tus músculos, ¿vale? Y es menos eficiente para el cuerpo. Entonces, lo que el cuerpo muy sabiamente hace es hacer esa persona más compacta, más chiquitita. Esto se ve mucho en el Nepal o en estas grandes montañas como el K2 o como en la Annapurna, en sus bases, hay nativos en los que son existen pequeñas personas, o sea, personas que tienen una talla muy, muy pequeña, los serpas, que no me salía el nombre de estas personas. Bueno, pues existe esa respuesta a por qué tienen esa talla. No solo es por la raza, sino porque la altitud hace que no se estiren todo lo que podrían, quizá, si esa persona hubiese nacido en una altitud normal, ¿vale? A unos 500 metros sobre el nivel del mar, que suele ser la media. Vale, hay más cosas que la pueden inhibir, como llevar una mala alimentación. Es decir, existen factores que hacen que si tú no tienes una correcta alimentación, si tú no estás tomando todos los aminoácidos, todas las vitaminas, todos los minerales que necesitas para que tu cuerpo segregue la suficiente cantidad de hormona del crecimiento, obviamente no la vas a generar al completo. Por eso es muy importante llevar una dieta variada y equilibrada, es decir, comer de todo, no hacerle ascos a nada, porque realmente es muy importante alimentarse de todo. Si hay algún tipo de alergia o algún tipo de intolerancia, ahí ya consideramos el tema de la suplementación. Pero si no las tienes, realmente lo que, bajo mi punto de vista, deberías hacer es un pequeño esfuerzo por comer de todo. En todas las etapas de tu vida esto es importante, pero si te preocupa especialmente el tema de la estatura, pues hazlo, ¿vale? Según en la edad que te encuentres. De eso es lo que digo que vamos a hablar al final del vídeo, ¿vale? A ver si puedo aclarar algunas dudas. Ok, más cosas. Como he dicho, tenemos el tema del ejercicio de fuerza, que puede aplacar mucho la extensión de los huesos, la alimentación, hábitos tóxicos, aunque no está muy estudiado, como puede ser el consumo de tabaco a temprana edad, el consumo de alcohol y el consumo de drogas, ¿vale? Hábitos tóxicos, al fin y al cabo, podrían influir en el crecimiento normal de una persona. Y luego también tenemos el hecho de no descansar correctamente. Hemos dicho antes que una de las cosas que segrega hormona del crecimiento es dormir lo suficiente, ¿correcto? Vale, pues el no dormir va a hacer que tú no seas todo lo alto que podrías. Aquí hay un pequeño matiz que me gustaría meter y este sería ya el broche para cerrar los inhibidores de la hormona del crecimiento. La insulina, que es
la sustancia que las personas con diabetes necesitan inyectarse, esto que conocemos de la diabetes, la persona que tiene la enfermedad del azúcar y necesita inyectarse insulina, bueno, pues la insulina la segregamos nosotros de forma natural en el páncreas y siempre es para combatir grandes niveles de glucosa. Es decir, cuando una persona tiene mucha glucosa en sangre, segrega mucha insulina para poder meter esa glucosa en los tejidos que la necesiten y que corresponda. Ahí no nos vamos a meter. Bueno, pues se conoce que la insulina es antagonista de la hormona del crecimiento. ¿Qué significa antagonista? Que es su enemigo. Es decir, cuando tú vas a dormir, es muy importante que no hagas una comida muy rica en hidratos de carbono. Y sobre todo en hidratos de carbono de fácil asimilación. Hidratos de carbono que se le conoce como un índice glucémico alto. Lo que es bollería, lo que es azúcar, otros tipos de azúcares, chuches, también el pan normal o el arroz normal, tienen un índice glucémico que son un poquito altitos, ¿vale? Si tienes que consumir hidratos de carbono antes de la cena, lo más ideal es que sean ricos en fibra, ¿vale? Que sean integrales, por ejemplo. ¿Quiero decir con esto que consumir hidratos de carbono integrales favorece la liberación de la hormona del crecimiento? No. Lo que estoy diciendo es que ayuda a que no se inhiba tanto. Y es bastante recomendable que la cena se haga unas 2-3 horas antes, dejar ese margen antes de dormirnos, ¿vale? Antes de irnos a la cama. Porque si durante la noche, que es cuando tenemos que segregar hormona de crecimiento, estamos segregando insulina para poder meter esa glucosa en sus respectivas células, estamos interfiriendo en la liberación de hormona de crecimiento y por lo tanto esa noche no vamos a liberar toda la hormona de crecimiento que deberíamos de haber liberado. Esto no solo se aplica a personas antes de la edad adulta, a personas que todavía no son adultas, sino que también se aplica a las personas adultas. Una persona que, yo qué sé, un ejemplo, un varón, 30 años, ha hecho un ejercicio de fuerza y para recuperar esas fibras por la noche necesita la segregación de la hormona del crecimiento. Una persona que no haya consumido hidratos de carbono de fácil asimilación antes de irse a dormir va a regenerar mucho mejor los tejidos que una persona que sí que se los haya comido. ¿De acuerdo? Creo que eso se entiende. Vale, una vez dicho esto y diciendo que tienes que tener cuidado con el azúcar antes de dormir, vamos a hablar de las patologías que existen, ¿vale? Existe una segregación excesiva durante la adolescencia y también durante la edad adulta de la hormona del crecimiento que se conocen en la adolescencia como gigantismo, es decir, antes de que se cierre el cartílago de conjunción que lo tenemos en la muñeca, bueno, también está en otras partes, pero normalmente cuando un médico quiere ver cómo está tu cartílago del crecimiento, te manda una radiografía de la mano, de la muñeca, porque justo antes de donde están los huesos largos, tenemos unos cartílagos que son más blanditos, que son los que nos indican más o menos cuánto tiempo de crecimiento nos queda. Es decir, eres una persona de unos 15 años y estás preocupado por tu estatura. Bueno, pues tú puedes ir al médico perfectamente y pedirle que te haga una radiografía, que te mande una radiografía de tu cartílago de la muñeca para ver cuánto tiempo de crecimiento te queda aproximadamente, ¿vale? Es decir, es un indicador que nos lo puede decir. Entonces, dentro de la edad, de la etapa de la adolescencia, si se segrega muchísima hormona del crecimiento, se puede dar la patología que se conoce como gigantismo, que son personas muy altas, ¿vale? Son personas más altas de lo normal, son personas que son mucho más altas que sus padres, que sus abuelos, que todo su árbol genealógico y que generan esa patología que puede dar lugar a muchos problemas. Hay gente que literalmente no cabe en un coche, ¿vale? De hecho, yo tengo un amigo que es muy alto y es que realmente es una faena. Si esta secreción anormal y muy desmesurada de la hormona del crecimiento se da en la edad adulta, esta patología se conoce como acromegalia. La acromegalia es el desarrollo muy aumentado de las manos, del tamaño de las manos
de los pies y de la cara. Normalmente son personas que tienen la mandíbula muy, muy ancha, muy extensa. Esto no hace crecer la estatura, es decir, son personas que su cartílago de conjunción ya está cerrado, pero por una extraña razón no crecen de estatura, sino que simplemente crecen sus manos, sus pies y su cara, los huesos de su cara. Le hacen personas con la cara muy ancha. Luego, si nos vamos a el hiposomatotropismo, que se llama, porque recordamos que la hormona del crecimiento, no sé si lo he dicho al principio del vídeo, creo que sí, porque ya llevamos 20 minutos de vídeo. Cuando la hormona del crecimiento se llama GH o somatotropina, ¿vale? Pues el hipersomatotropismo es cuando generas mucha hormona del crecimiento, el hiposomatotropismo es cuando generas muy poquita hormona del crecimiento. Esto no produce patologías significativas después de la edad adulta, es decir, que tú generes poca cantidad de hormona del crecimiento después de la edad adulta no suele tener especial problema. Pero antes de la edad adulta ocasiona lo que se llama como enanismo hipofisario, ¿vale? Tanto la patología de crecer mucho como la patología de crecer poco vienen dados por un adenoma, es decir, por un tumor no cancerígeno que se da en la adenohipófisis, en la parte de delante de la hipófisis, lo que hemos hablado al principio, eso que estaba justo debajo del hipotálamo. Más cositas. Creo que ya lo hemos tratado todo. Ahora nos queda hablar sobre la psicología. Si has llegado hasta el final de este vídeo, que ha sido un poquito extenso, quizá eres una persona preocupada por este tema. Quizá eres un adolescente que está preocupado o bien porque ha crecido mucho o bien porque no está creciendo todo lo que a él le gustaría o lo que considera necesario o lo que él quiere, lo que sea, ¿vale? Este tema hay que abordarlo con psicología y no desmerecerlo ni decir, bueno, pues, eso es una tontería, ¿vale? Ahora me voy a poner un poquito más serio, vamos a hablar un poquito más lento para tratar esto. Si eres esa persona, lo primero, una persona tiene que quererse a sí misma en todas las etapas de su vida e incondicionalmente de cómo sea su aspecto físico, ¿vale? Otra cosa es su salud. La salud yo siempre considero que hay que cuidarla en todas las etapas de la vida, pero sobre todo hay que cuidar esto, ¿vale? Yo no soy psicólogo y yo sí que es verdad que en la carrera di una asignatura que es psicología de la nutrición, que es un poco para entender a distintos tipos de pacientes que no puedan entrar en consulta, pero yo no soy psicólogo, ¿vale? O sea, yo esto que te estoy diciendo no tiene por qué ser la verdad, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que si estás preocupado por este tema, puedes hacer varias cosas. Lo primero, todo lo que he estado diciendo en el vídeo de acuéstate sin haber consumido mucho azúcar, haz deporte, sobre todo si puedes hacer natación, está muy bien porque además de segregar la misma hormona del crecimiento que el ejercicio físico hace que segregues, es un deporte que en una de sus disciplinas, en el nado a crawl, en el nado en el que te estás estirando, le estás dando una orden a tu columna vertebral de que se vaya estirando, de que necesita, porque una acción que se repite mucho en el tiempo le da un mensaje al cuerpo de que es necesario eso, ¿vale? Entonces, si tu cuerpo interpreta que tú todo el rato te estás estirando, es que necesitas aumentar un poquito de estatura. No te estoy diciendo que esto vaya a funcionar, sino que sí que hay estudios científicos que dicen que existe una correlación entre los movimientos que nosotros hacemos en nuestro cuerpo y los mensajes que le damos a nuestro cuerpo para que haga. ¿De acuerdo? Entonces, si eres una persona que está complejado o que puede llegar a estarlo por la baja estatura, te aconsejo que hagas natación, ¿vale? Y si no dispones de los recursos o de los medios para poder hacer natación, haz deporte, sin más, ¿vale? Se habla por ahí de que el baloncesto también ayuda al crecimiento. No estoy tan de acuerdo porque es un deporte que tiene mucho impacto articular, pero sí que es cierto que que existe mucho salto, ¿vale? Donde también se intenta asemejar al gesto que hacemos en el nado crawl de natación y se elonga mucho, se estira mucho la columna, ¿vale? Entonces, la natación o el baloncesto pueden ser
unos deportes que van en esa dirección, ¿vale? Para darle ese mensaje al cuerpo. Si no, cualquier ejercicio físico, cualquier actividad física puede ayudarte. Intenta que sea un ejercicio que a ti te guste, para que lo puedas mantener en el tiempo. Porque si haces algo obligado lo vas a acabar dejando, ¿vale? Luego, aliméntate bien. De nada te vale quejarte porque no tienes la estatura necesaria si no estás consumiendo lo que tu cuerpo necesita. Es decir, no puedes quejarte si le haces asco o rechazas muchos alimentos que quizá tu cuerpo es que está necesitando para desarrollarse. ¿De acuerdo? Luego, pues sí que es cierto que existen las excepciones de personas que se alimentan fatal, que duermen fatal, que no hacen deporte y que crecen un montón. Vaya, bueno, pero es que hemos dicho que el factor fundamental, el que más importa en todo esto, es la genética. Pues entonces ahí ya no hay mucho más que hablar. Realmente la genética es la que va a predominar y la que va a decirte, oye, tú puedes crecer de normal hasta aquí, pero yo te estoy diciendo que existen herramientas que puedes hacer cosas para darle ese impulso extra que quizá necesitas, ¿vale? Luego, evita lo de tomar azúcar, haz deporte, duerme bien y si esto te inquieta mucho, ve al médico, pídele la radiografía del cartílago de conjunción para ver qué tal está tu crecimiento, ¿vale? Ahora te voy a poner algún ejemplo. Si eres una persona que tiene 12, 13 años, no te preocupes porque te queda un montón por crecer y normalmente no hayas dado el estirón todavía. En el caso de las chicas, sí. ¿Vale? En el caso de las chicas, normalmente, cuando les viene el periodo, es decir, cuando les viene la regla, justo antes de venir la regla es donde dan un estirón muy fuerte. ¿Vale? Los chicos lo suelen hacer sobre los 14, 15 años aproximadamente. 13, 14, 15 años es donde suele dar su estirón más fuerte. Si te encuentras en los 15 años aproximadamente, todavía te queda que crecer, ¿vale? 16, 17, todavía te queda ahí un poquito que crecer, ¿vale? Pero yo pondría sobre la fecha límite para el aumento de la estatura en los 20, 21 años para varones, 18, 19 años para mujeres, ¿vale? Bueno, espero haberte sido de utilidad, espero haberte aclarado dudas. Si tienes más dudas, déjamelas en los comentarios y voy a intentar respondértelas. Yo no soy médico, yo no soy psicólogo, ¿vale? Simplemente, pues me encantan las ciencias de la salud, me encanta la nutrición humana y dietética, que es lo que estudio y que es de lo que pues, me gusta hablar. Y este es el conocimiento que yo a día de hoy tengo, ¿vale? Espero no haberme dejado nada en el tintero y ya está, ya está. Creo que ya está. Te he hablado de todo, te he hablado de las patologías que hay, de cómo se segrega, de dónde se segrega, de cuáles son los estímulos para segregarlo, de cuáles son las cosas que los inhiben. Un poquito hemos hablado de la psicología. Y como último, me gustaría decirte que si esto a ti te está creando un complejo, porque la adolescencia es una etapa muy difícil en la que normalmente no nos queremos a nosotros mismos, no tenemos una madurez suficientemente desarrollada. Si esto te está creando un complejo, puedes acudir perfectamente a un psicólogo que no pasa absolutamente nada y que te puede dar un montón de herramientas para llegar a superar eso y ser muchísimo más feliz, ¿vale? Bueno, espero haberte ayudado. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí viendo el vídeo y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Cualquier pregunta, recuerda, déjamela en los comentarios. Recuerda que tienes el Instagram de la Universidad de Nutrición y pues si te ha gustado esto, pues suscríbete, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte. Chao.